Antes de usar ParaView, es necesario comprender algunos conceptos importantes de lo que queremos visualizar, como función y dimensión de una función. Una función de un conjunto A en un conjunto B es una regla denotada por f de A a B, que asigna a cada elemento A en A un elemento único f de A en B. En otras palabras, una función satisface al elemento x en A le corresponde el elemento y en B, y escribimos f de x igual a y. Cada elemento A en A tiene asociado uno y solo un elemento de B. Es decir, si f de x es igual a y1 y f de x es igual a y2, entonces y1 igual a y2. Al conjunto A le llamamos dominio y al conjunto B codominio o contradominio. Definimos la imagen de una función f de A en B como un subconjunto del condominio de la función que satisface que la imagen de f es igual a los elementos y en B, que existe un elemento x en A, tal que f de x es igual a y. Como ejemplo para funciones escalares, en nuestro ejemplo 1, f de x igual a x cuadrada es una función con dominio en los reales, con codominio en los reales e imagen en x cuadrada, que a su vez es un subconjunto de los reales. Así, f va de los reales en los reales. Ejemplo 2. La función h de x, que es igual a menos 1 a la x, es una función con dominio en los naturales, codominio en los enteros e imagen en el conjunto formado por los números menos 1 y 1, que a su vez es un subconjunto de los reales. Así decimos que h va de los naturales al menos 1 y al 1. Ejemplo 3. La función g de x, y igual al seno de y por el coseno de x es una función con dominio en los reales cuadrados, porque necesitamos de dos elementos x y para representar a esta función con codominio en los reales e imagen en el conjunto del menos 1 al 1, que a su vez es un subconjunto de los reales. Así la función g va de los reales al cuadrado a los reales. Ejemplo 4. La función phi, que depende de x, y, z y t, es igual al exponente con argumento menos y multiplicado por el seno de x por el coseno de z más t. Es una función con dominio en los reales a la cuarta. Necesitamos 4 variables del dominio para representar la imagen de phi. Tenemos un codominio en R e imagen en la función que es subconjunto de los reales. Así, la función phi va de los reales a la cuarta en los reales. La dimensión de una función es la suma de las potencias de los conjuntos del dominio y del codominio. En nuestro ejemplo 1, la función f de x igual a x cuadrada es una función que va de los reales en los reales. Es de dos dimensiones, debido a que la potencia del dominio es 1 y la potencia del codominio es 1. 1 más 1 igual a 2. En nuestro ejemplo 2, la función h de x es una función que va de los naturales al conjunto formado solo por el número menos 1 y 1, es de dos dimensiones, debido a que la potencia de su dominio es 1 y del codominio es 1. En nuestro ejemplo 3, la función g, que depende de x y de y,
es una función que va de los reales al cuadrado en los reales. Esta función es de 3 dimensiones, debido a que su dominio presenta una potencia de 2 y su codominio una potencia de 1. 2 más 1 igual a 3. En el ejemplo 4, la función phi, que depende de x, y, z y t, es una función de 5 dimensiones, debido a que su dominio tiene potencia 4 y su codominio potencia 1. 4 más 1 igual a 5. Para representar gráficamente a la función f de x, es necesario un eje x, el dominio. Luego, trazar otro eje perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados, al eje x. Este eje representa al codominio. La línea trazada debido a la función f representa a la imagen de f, en este caso de color morado. Aquí nos damos cuenta que la función es de 2 dimensiones, pues requieres de 2 dimensiones para representar gráficamente a la imagen de f. En la función de 3 dimensiones g de xy, necesitamos un eje x, un eje y perpendicularmente a este plano, un eje para representar al codominio. La representación gráfica de la imagen de G se conoce como superficie de G. Existe otra forma de representar a una función de 3 dimensiones. Vamos a asignar un color a, entre comillas, cada elemento de la imagen de G. Luego, nuestra perspectiva tiene que ser perpendicular al plano XY. A esta representación se le conoce como mapa de G. Es muy útil porque solo necesito de 2 dimensiones para representar a una función de 3. Ahora vamos a representar gráficamente a la imagen de la función phi que depende de x, y, z a un tiempo t igual a 0. Al hacer t igual a una constante, estamos viendo un, entre comillas, corte de esa función en ese eje coordenado. Por lo tanto, phi pasa de ser una función de 5 dimensiones a una función de 4 dimensiones. Necesitamos entonces un eje x, un eje y un eje z, correspondientes al dominio. La pregunta aquí es, ¿puedo trazar un eje perpendicular al cubo x, y, z para representar la superficie de la función phi? La respuesta es no. No puedo trazar otro eje para representar al codominio de phi. Sin embargo, podemos utilizar a la representación mapa para visualizar la imagen de phi a un tiempo t igual a 0. Una función de 4 dimensiones representada en 3 dimensiones de la siguiente forma. Esta gráfica corresponde a la función phi. Para visualizar la cuarta coordenada correspondiente a la variable t, es necesario hacer cortes en el tiempo. Como ya vimos, el corte al tiempo t igual a 0 es este. Para visualizar los demás, es necesario hacer frames o imágenes y correrlas una por una, como si se trataran de una animación. Esto
Eventualmente lo vamos a ver más adelante. Esta sería la evolución de la función phi a través de t. Se está visualizando los cortes correspondientes a ese eje coordenado.